Hola chicos, buenos días. Espero que se encuentren bien, ¿cierto? A raíz de esta pandemia hemos tenido que hacer estas clases de esta manera. Espero que prontamente podamos encontrarnos para poder conversar, ¿cierto? Largo de esta situación. Pero por mientras tenemos que adecuarnos a los tiempos y por lo tanto quiero invitarlos a trabajar conmigo hoy día en la retroalimentación de la guía 2 de consumo y calidad de vida. Acuérdense que la clase estaba enfocada en el impacto laboral a raíz de la pandemia en Chile y nuestros objetivos de la clase eran, ¿cierto?, analizar los datos económicos a partir de fuentes confiables para reflexionar sobre el impacto laboral de la pandemia en Chile. Vamos entonces a trabajar las preguntas. Ya, teníamos entonces que a partir de la información, ¿cierto?, de la entrevista responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es el grupo laboral de mayor vulnerabilidad con esta pandemia? ¿Por qué ellos y no otros? Ahí acuérdense que teníamos la fuente de este economista que respondía una serie de preguntas sobre el ámbito laboral, de esta pandemia. Y él decía lo siguiente, que el grupo que tiene mayor cierto problemas de vulnerabilidad era cierto el grupo de trabajadores irregulares, que obviamente como trabajan de forma informal, no tienen un contrato laboral formal, y eso significa que no tienen un sistema regular de salud completo, ¿cierto? Con cotizaciones al día, ¿cierto? Y que al momento de la pandemia tampoco cuentan con apoyo o algún seguro. Por eso ellos son el grupo de mayor, ¿cierto?, riesgo. Son trabajadores que viven el día a día, por lo tanto necesitan salir a trabajar. Otro grupo también lo suma también los trabajos, ¿cierto?, que son de bajo salario, porque al enfrentar la pandemia obviamente carecen de recursos para alimentar a su familia y salir adelante. La pregunta 2 decía, ¿por qué las familias no han podido respetar la cuarentena? Fundamenta con un ejemplo. La mayor parte, ¿cierto?, de las familias que no han podido respetarla es debido a esta misma situación económica y a estos trabajos irregulares e informales. Por lo tanto, como necesitan alimentar, ¿cierto?, a sus integrantes, necesitan salir adelante y pagar sus cuentas, arriendo, agua, luz, gas, etcétera, ¿cierto? Tienen que salir a trabajar y muchas veces hacer caso omiso a la legalidad, ¿cierto?, a las leyes, y por lo tanto aventurarse a ir a trabajar. En otros casos, ¿cierto?, se han quedado cesantes y por lo tanto deben salir a trabajar en algún trabajo esporádico, a veces en malas condiciones laborales y sanitarias. Y la pregunta 3 decía, dentro de tu realidad, ¿cómo ha funcionado tu familia respecto al trabajo? ¿De qué forma le ha afectado esta pandemia en su economía? Los chicos que me mandaron, ¿cierto?, su respuesta, quiero agradecerles en verdad. Saqué algunas ideas de ahí, pero obviamente son respuestas más personales, pero la mayor parte de ustedes me plantearon que en algunos casos se les redujo, ¿cierto?, su sueldo, o en otros casos, ¿cierto?, se terminó el trabajo y por lo tanto han tenido que salir a buscar distintas opciones laborales con algunos familiares, ¿cierto?, con algunos amigos que le han dado, ¿cierto?, algún tipo de ayuda. Por lo tanto, esta pandemia lo ha afectado de sobremanera, especialmente porque sus hijos tampoco, en algunos casos, no tienen acceso a computadora o a un buen internet, y por lo tanto necesitan recibir apoyo, ¿cierto?, del Estado. Así que esas son las preguntas, chiquillos. Quiero agradecerles el trabajo nuevamente. Gracias por la disposición. Sigamos trabajando de esta misma manera porque es la única solución que tenemos hasta el momento. Así que felicitarlos y alentarlos a seguir trabajando junto a nosotros, ¿cierto?, en el colegio. Les mando muchos cariños, los extraño mucho. Espero que de verdad pronto nos encontremos para conversar, ¿cierto? Y poder llegar a reflexiones profundas sobre lo que nos pasó en esta pandemia y lo que obviamente podemos sacar en limpio. Así que les mando muchos cariños. Saludos.